Le arrebató el futuro esposo a quien consideraba su hermana, destrozó las ilusiones de un hombre bueno, únicamente por ambición económica, y terminó desfigurada al caer aparatosamente sobre una mesa de cristal. No obstante, lo que pocos imaginan es que tras la legendaria actuación de Bárbara Mori encarnando a Rubí, se escondía un verdadero huracán de conflictos personales, que eran incluso más enrevesados que la propia trama de la telenovela. Se vivieron tensiones secretas y nunca reveladas con Jacqueline Bracamontes, ocurrieron lesiones durante el rodaje de las que nadie habló, surgió un romance que rompía todas las reglas, y se tuvo que reescribir el final hasta en 5 ocasiones distintas. ¿Qué sucedió en realidad cuando Sebastián Rulli le lanzó una seria advertencia a la persona que lo iba a reemplazar en la historia? ¿Cuál era el motivo por el que Bárbara Mori se derrumbaba en llanto en la soledad de su camerino justo cuando alcanzaba la cima de la fama mundial? ¿Y quién fue exactamente el miembro del reparto que se negó categóricamente a dirigirle la palabra, incluso cuando las cámaras dejaban de grabar? Esta no es simplemente la crónica que todos vieron en pantalla. Se trata de una revelación de 30 hechos asombrosos que jamás debieron salir a la luz pública. Bárbara Mori, en un principio, no deseaba encarnar a Rubí. Por más increíble que parezca, la actriz estuvo a un paso de rechazar el rol que redefiniría su carrera para siempre. Le aterraba la idea de quedar encasillada en ese tipo de personaje, y no estaba para nada segura de que interpretar a una antagonista, sobre todo a una tan retorcida y calculadora, fuera la decisión correcta para su futuro profesional. Fue necesaria una intensa labor de persuasión por parte del productor José Alberto Castro, para que finalmente aceptara el desafío. Mucho tiempo después, ella misma admitiría en una entrevista: Rubí me lo entregó absolutamente todo, pero de la misma manera, también me arrebató una parte muy importante de mí. Jackie Bracamontes hizo la prueba para ser Rubí, y por muy poco no fue elegida. Efectivamente, Jacqueline Bracamontes, quien finalmente dio vida a la bondadosa y vulnerable Maribel, había postulado originalmente para obtener el papel estelar. Pueden siquiera visualizarme a mí siendo Rubí, comentó entre risas años más tarde durante una transmisión en vivo en Instagram. Estoy inmensamente feliz de que me dieran el papel de Maribel. Sinceramente, no creo que hubiera podido soportar ser tan detestada por el público. Bárbara Mori estaba viviendo un infierno personal lejos de las cámaras. En el año 2020, Mori desveló que su equilibrio emocional durante la grabación de Rubí era cualquier cosa menos estable. La gente creía que yo lo poseía todo: el reconocimiento, el dinero, la popularidad. Pero la realidad era que entraba a mi camerino, cerraba la puerta con pestillo y me deshacía en lágrimas frente a mi propio reflejo en el espejo. Confesó durante una charla TED. Los fantasmas de años de abuso y una profunda inseguridad habían dejado en ella heridas que no cicatrizaban. La profunda oscuridad que definía a Rubí no era más que un eco de la tormenta que ella misma llevaba dentro. El personaje de Sebastián Rulli no estaba destinado a tener tanto protagonismo. En los borradores iniciales del guión, Héctor Ferrer era simplemente un personaje de apoyo con una participación limitada. Sin embargo, a medida que la innegable química entre Rulli y Mori se hizo explosiva en pantalla, los guionistas decidieron reescribir partes enteras de la historia para expandir significativamente su trama. Algunas fuentes internas del equipo de producción afirman que esta decisión generó un notable malestar en Eduardo Santamarina, quien interpretaba al personaje de Alejandro. El motivo de su enfado era que este cambio desdibujaba por completo la narrativa sobre quién era el verdadero y gran amor en la vida de Rubí. Existía una tensión palpable y muy real entre Bárbara Mori y Jackie Bracamontes. A pesar de que en la ficción interpretaban a dos amigas inseparables, Mori y Bracamontes mantenían una distancia glacial fuera de los sets de grabación. Esta fría relación era un secreto a voces entre todo el personal técnico y artístico. Tiempo después, Jackie declararía: nos comportamos como profesionales, y eso fue todo lo que hubo. Los rumores apuntaban a una fuerte competencia por el protagonismo mediático y a diferencias irreconciliables en sus métodos de trabajo, pero ninguna de las dos actrices ha querido jamás dar detalles sobre esa enemistad. La impactante escena de la caída sobre la mesa de vidrio estuvo a punto de ser eliminada. Ese momento ya legendario en el que Rubí, derrotada, se desploma sobre una mesa de cristal y lo pierde absolutamente todo. En un principio, la cadena productora había considerado un desenlace completamente diferente, uno que incluyera un arco de redención para el personaje.
No obstante, las audiencias de prueba fueron contundentes. Querían un castigo ejemplar, no un final con perdón. Ante esta respuesta, los guionistas optaron por aplicar la justicia más severa y dramática del mundo de las telenovelas: cicatrices permanentes, una amputación y un inexorable hundimiento en la más profunda soledad. La telenovela Rubí fue duramente señalada por ser supuestamente antifeminista. Durante su emisión original, Rubí tuvo que hacer frente a una oleada de críticas provenientes de colectivos feministas en México. La manera en que el personaje utilizaba la seducción, la traición y su desmedida ambición para conseguir sus fines abrió un encendido debate sobre si representaba un estereotipo sexista o si, por el contrario, era una antiheroína adelantada a su tiempo e incomprendida. A día de hoy, una gran cantidad de críticos la analizan desde una nueva perspectiva, considerándola un símbolo complejo y poderoso del empoderamiento femenino. Eduardo Santamarina casi decide marcharse del proyecto a mitad de rodaje. Se rumorea que, en pleno apogeo de las grabaciones, Eduardo Santamarina llegó a amenazar con abandonar su papel. Fuentes del equipo de producción afirman que su nivel de frustración era máximo debido a que gran parte del tiempo en pantalla se estaba desviando hacia las secuencias protagonizadas por Ruli y Mori. Aunque finalmente decidió continuar en el proyecto, no lo hizo sin antes haber negociado en privado y a puerta cerrada ciertos cambios importantes en el guión. Las secuencias románticas resultaron ser bastante tensas de rodar. A pesar de la química arrolladora que se veía en pantalla, las escenas de amor entre Mori y Santamarina eran, con frecuencia, una fuente de incomodidad durante su filmación. En aquel entonces, Santamarina estaba casado, y varios miembros del equipo han confirmado que Bárbara Mori mantuvo siempre una actitud estrictamente profesional. La pasión que se transmitía era pura interpretación, sin un ápice de realidad. Bárbara Mori dijo no a todas las posibles continuaciones. Los productores le rogaron en innumerables ocasiones a Mori que volviera a meterse en la piel del personaje para nuevas versiones o secuelas, llegando a ofrecerle un control creativo casi total sobre el proyecto. Sin embargo, ella se negó firmemente a cada una de esas propuestas. Uno no debería tocar algo que se ha vuelto tan legendario, declaró al periódico El Universal. Además, añadió que volver a interpretar a Rubí se sentiría como una traición a todo el esfuerzo personal que invirtió para dejar atrás a ese personaje. El equipo de producción tomó la decisión de eliminar una de las escenas más crueles de Rubí. Se llegó a grabar una secuencia en la que Rubí abofeteaba brutalmente a su hermana Cristina mientras la acusaba de ser fea e inútil, pero esa escena jamás vio la luz. Los directivos temieron que la reacción del público ante tal nivel de violencia emocional fuera extremadamente negativa, por lo que resolvieron suavizar de manera considerable el arco de maldad del personaje en los capítulos siguientes. Bárbara Mori lució prendas de diseñadores de lujo auténticas durante toda la serie. A diferencia de la mayoría de las grandes producciones televisivas que suelen recurrir a réplicas, el espectacular vestuario que lució Mori estaba compuesto íntegramente por piezas originales de firmas tan prestigiosas como Gucci, Prada e incluso Versace. El vestuario era tan opulento que algunas de las prendas superaban con creces los $1000 por unidad, lo que las consolidó como un auténtico ícono de estilo que dictó tendencia en toda Latinoamérica. En un principio, Bárbara Mori albergaba una profunda convicción de que su personaje, Rubí, proyectaba una influencia sumamente perjudicial. Con el paso del tiempo, la propia Mori confesó la complicada relación que tuvo con su personaje más famoso. Durante un largo período, la actriz cargó con el pensamiento de que Rubí era una influencia negativa. No obstante, su percepción se transformó radicalmente gracias a una seguidora que le reveló haber nombrado a su hija Rubí como un recordatorio constante para que creciera siendo una mujer empoderada y autosuficiente. Esa experiencia tan personal y reveladora provocó un punto de inflexión en su vida, alterando para siempre la percepción que tenía sobre su propio legado. Si bien la telenovela catapultó a Bárbara Mori al estrellato a nivel mundial, el éxito también le pasó una factura emocional y psicológica devastadora que la llevó al límite. La arrolladora fama le abrió las puertas de mercados tan potentes como Estados Unidos, Argentina, Brasil e incluso la lejana industria de Bollywood. Pero, para sorpresa de muchos, optó por declinar una gran cantidad de esas jugosas ofertas. No me encontraba nada bien. Sentía una necesidad imperiosa de desaparecer del mapa, admitiría tiempo después.
Esta situación la impulsó a alejarse de México por un largo período, con el fin de priorizar y dedicarse por completo a su sanación mental y emocional. El entrañable personaje de Maribel no fue una simple invención. Su historia estaba inspirada en una persona de carne y hueso. La guionista Jimena Suárez fue quien desveló que para crear a Maribel, esa joven de gran belleza y nobleza que vivía con una discapacidad, se había basado en su propia prima. Ella me enseñó que el dolor más profundo no es capaz de extinguir la bondad, declaró. Y yo sentí la necesidad de que el mundo entero conociera esa lección. Mientras tanto, tras las cámaras, el matrimonio de Eduardo Santamarina sufría las consecuencias directas de la telenovela. Fue precisamente durante la intensa agenda de filmación de Rubí, cuando la unión matrimonial entre Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral comenzó a fracturarse de manera evidente. Los medios de comunicación de la época no tardaron en publicar rumores sobre supuestos coqueteos en el plató, algo que ambos actores negaron rotundamente, aunque la realidad fue que su divorcio se materializó al poco tiempo de que finalizara la emisión de la telenovela. Otro de los grandes secretos a voces del rodaje fue el supuesto idilio que habrían mantenido Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes. Los murmullos sobre un posible y breve romance entre Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes se intensificaron durante la producción, especialmente después de que fueran vistos compartiendo momentos de complicidad en diversas fiestas y eventos sociales. A pesar de que ninguno de los dos llegó a confirmar esta relación de manera oficial, la prensa sensacionalista especulaba que esta supuesta cercanía fue la causa de notorias tensiones con otros integrantes del elenco principal, pero el drama no se limitó a los romances. Una verdadera y desgarradora tragedia golpeó personalmente a una de las actrices secundarias, la reconocida actriz Josefina Echanove, quien encarnaba a la dulce doña Elvira, la abuela de Maribel. Tuvo que enfrentar la terrible pérdida de su hijo en la vida real, justo cuando el programa se encontraba en su etapa de postproducción. Aunque demostró una enorme profesionalidad al terminar todas sus escenas, el profundo duelo que atravesaba le impidió formar parte de la fiesta de fin de rodaje. Aquel golpe la afectó de tal manera que años más tarde tomó la decisión de retirarse temporalmente de la actuación, manteniéndose alejada de los focos durante un prolongado período. Pocos lo saben, pero fue la audiencia brasileña la que salvó a Rubí de la censura. En cierto momento, la telenovela se enfrentó a durísimas críticas en México por su contenido, calificado de demasiado inmoral, lo que llevó a los ejecutivos a considerar seriamente acortar la historia. Sin embargo, de forma simultánea, se desató un crecimiento descomunal de espectadores en Brasil, que superó los 4.400.000 televidentes durante su primera transmisión en la cadena SBT. Este dato contundente evidenció que la serie estaba destinada a convertirse en un rotundo éxito a nivel global. Gracias a ese inesperado impulso internacional, el equipo de producción ganó una mayor libertad creativa y obtuvo el respaldo necesario para mantener intacto el trágico y controvertido final que habían concebido. La actriz encargada de dar vida a Cristina, la hermana de Rubí, confesó que el papel la llevó a necesitar ayuda psicológica profesional. Patty Díaz, quien interpretó a la abnegada hermana de la protagonista, reveló en el año 2023 que meterse en la piel de un personaje tan reprimido y gris, en medio del deslumbrante glamour de Rubí, le provocó una profunda crisis de identidad. Comencé a sentir que yo valía menos como persona, incluso fuera del set de grabación, explicó. Llegó un punto en que tuve que buscar terapia profesional para poder reencontrarme a mí misma. El impactante final de Rubí no fue una decisión fácil. De hecho, el desenlace fue reescrito hasta en 5 ocasiones diferentes. La conclusión que todos conocemos, con una Rubí desfigurada, con una pierna amputada, sola, y planeando su venganza a través de su sobrina, fue solo una de las 5 propuestas. Otra de las versiones exploraba un final en el que Rubí moría de forma trágica entre los brazos de Alejandro. Se consideró también otra alternativa en la que despertaba de un coma, insinuando que toda la enrevesada historia no había sido más que un sueño. No obstante, fue la propia Bárbara Mori quien luchó incansablemente por un castigo que consideraba más poético y adecuado: permitirle vivir, pero habiéndole arrebatado todo, excepto su insaciable sed de control. Un dato fascinante es la existencia de un código secreto de maquillaje en el set, debido a que la arrolladora belleza de Rubí era un elemento narrativo central.
El equipo de maquilladores recibió instrucciones muy precisas y estrictas. La tonalidad del labial que usaba Bárbara Mori debía ser un reflejo directo de su estado emocional en cada secuencia. Se aplicaba un rojo vibrante para denotar poder, un tono nude para sus momentos de sutil manipulación y un color ciruela intenso cuando atravesaba profundos conflictos internos. Esta estrategia nunca se verbalizó al público, pero funcionó como un poderoso lenguaje subliminal que los espectadores interiorizaban de forma inconsciente. Bárbara Mori llegó a desarrollar un profundo rechazo a que la llamaran la descarada fuera de los platós. El apodo se consolidó como una etiqueta cultural para Rubí que, por desgracia, se extendió a la propia actriz. Tiempo después, ella misma confesaría: la gente me lo gritaba por la calle como si yo fuera realmente el personaje y no una actriz interpretándolo. Me tomó muchísimos años conseguir que la opinión pública lograra separar mi identidad de la de ella, pero los peligros del rodaje no fueron solo psicológicos. Un accidente real envió a un miembro del equipo directamente al hospital. Sucedió durante la grabación de la peligrosa escena en la que Rubí salva a su sobrina Fernanda de un coche que se acerca a gran velocidad, cuando el coordinador de especialistas cometió un grave error de cálculo. Como consecuencia, un miembro del equipo técnico fue impactado por una parte del vehículo, lo que le provocó lesiones de considerable gravedad en una pierna. La producción tuvo que ser suspendida durante 2 días completos y la escena fue rediseñada por completo para reforzar las medidas de seguridad. El intento de replicar la magia con una versión estadounidense de Rubí se saldó con un fracaso absolutamente rotundo. En el año 2020, Univisión y Televisa coprodujeron una nueva versión de Rubí en un formato de serie corta que fue protagonizada por Camila Sodi. A pesar de contar con una producción muy cuidada y una estética moderna, las cifras de audiencia fueron bastante mediocres, y la reacción de los fans de la original fue increíblemente severa. La opinión mayoritaria fue que esta nueva Rubí carecía por completo de la crudeza y la intensidad visceral que hicieron legendaria a la original. Resultaba demasiado pulcra, no proyectaba la desesperación necesaria para ser verdaderamente peligrosa, sentenciaron los críticos. Como anécdota final, el propio Sebastián Rulli se burló de su papel en un conocido programa de sketches. Tiempo después de su icónico papel en Rubí, Rulli participó en un programa especial de humor donde se burlaba de su propia imagen, interpretando a un galán desafortunado que era rechazado una y otra vez por la misma actriz, quien simplemente cambiaba de peluca. Fue mi forma personal de darle las gracias y decirle adiós definitivamente a Héctor, comentó el actor entre risas en una entrevista posterior. La verdad es que ese pobre hombre jamás tuvo la más mínima oportunidad. Y hablando de momentos inolvidables, aquel legendario guiño que vimos en la escena final fue una genialidad completamente improvisada por la propia Bárbara Mori. En la impactante escena de cierre, observamos cómo Fernanda besa a Alejandro, para luego girarse y lanzar un guiño cómplice directamente a la cámara, un gesto que dejó a toda la audiencia absolutamente helada. Lo más increíble de todo es que ese detalle tan poderoso no figuraba para nada en el libreto original. Se trató de una aportación brillante de Bárbara Mori, un recordatorio final y verdaderamente escalofriante de que la esencia de Rubí no había concluido, sino que se había transformado para continuar en una nueva generación. Por otro lado, un accidente real de la actriz obligó a pausar la filmación. Si prestan atención, en los capítulos finales de la telenovela, la forma de caminar de Rubí se vuelve notablemente rígida, y esa dificultad para moverse no era para nada una actuación. La actriz había sufrido una torcedura de tobillo bastante seria, mientras ensayaba una escena crucial que involucraba unas escaleras. En un gesto de total profesionalismo, en lugar de proponer un retraso en la filmación, Mori solicitó que se modificaran las escenas para que su lesión quedara oculta o, de manera más astuta, se integrara a la trama del deterioro progresivo de la salud de Rubí. Pero los dramas no solo ocurrían en la ficción. Un romance en la vida real nació y se desmoronó estrepitosamente detrás de cámaras. A pesar de que los rumores se centraban en los protagonistas, la verdadera historia de amor surgió en el elenco secundario, pues se comenta que Luis Gatica y Patty Díaz mantuvieron una relación sentimental fugaz durante el rodaje. Al parecer,
El idilio terminó en muy malos términos, hasta el punto que el equipo de producción tuvo que hacer malabares para mantenerlos en extremos opuestos durante las giras de promoción. Fieles a su discreción, ninguno de los dos actores involucrados ha hablado públicamente sobre este tema. En otro orden de ideas, los decorados interiores del programa fueron reutilizados de otras producciones y no de la mejor manera. La cadena televisiva decidió reciclar varios sets de producciones anteriores, como Amarte es mi pecado, e incluso de la popular telenovela juvenil Clase 406, para ambientar las locaciones de Rubí. El equipo de arte intentó camuflar los escenarios, cambiando cortinas y añadiendo muebles distintos, pero los fanáticos con vista de águila no tardaron en identificar las sorprendentes similitudes. De hecho, en un conocido hilo de Reddit del año 2022, se compartieron capturas de pantalla que evidenciaban puertas y candelabros idénticos entre las producciones. Volviendo a la protagonista, Bárbara Mori se mantuvo firme, al negarse a realizar cierto tipo de escenas. A pesar de la arrolladora y seductora personalidad de Rubí, la actriz impuso desde el comienzo unos límites personales muy estrictos e innegociables. Se negó de manera categórica a filmar cualquier tipo de escena con desnudos y además tenía la regla de no participar en tomas sugerentes o íntimas con actores que estuvieran casados en la vida real, sin importar lo que dijera el guión. Mi trabajo es interpretar a una mujer sensual. No estoy aquí para grabar cine para adultos, declaró de forma contundente en una entrevista del 2005 para la revista TV y Novelas. La complejidad del personaje fue tal que Rubí llegó a ser utilizada en clases de psicología a nivel universitario, tanto en México como en Brasil. Numerosos catedráticos y profesores emplearon episodios de la telenovela como material de estudio para analizar conceptos como el narcisismo, el maquiavelismo y otros rasgos de la personalidad antisocial. El impacto fue tan significativo que una universidad organizó una conferencia magistral titulada El complejo de Rubí, un análisis profundo sobre la belleza, el trauma y la manifestación de la sombra femenina. Así que ya lo ven. Estos son los secretos, escándalos y sorpresas mejor guardadas detrás de Rubí, detalles que la gran mayoría de los seguidores nunca llegó a saber. Desde intensas disputas fuera de cámara hasta problemas personales que afectaron la producción. Esto fue mucho más que una simple telenovela. Se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, forjado sobre los cimientos de la belleza, la traición más profunda y una ambición cruda y sin límites. A más de 2 décadas de su estreno, su influencia todavía resuena con fuerza en la cultura pop, en la nostalgia de sus millones de fanáticos y en las vidas de quienes la hicieron realidad en el set. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos datos curiosos te ha dejado más impactado? Y por supuesto, la pregunta obligada, ¿eras del equipo de Alejandro o del equipo de Héctor? Déjanos tu respuesta en los comentarios, y si Rubí todavía ocupa un lugar especial en tu memoria, no te olvides de regalarnos un me gusta, compartir este video y enviárselo a todos tus amigos que, como tú, no podían despegarse de la pantalla para ver a la descarada más famosa, sin lugar a dudas.